Negocios en Perspectiva, el podcast donde nuestros invitados comparten su opinión sobre los retos actuales y su visión sobre las posibles soluciones a las que se enfrentan tanto las organizaciones como la sociedad. Bienvenidos al podcast Negocios en Perspectiva. Soy Alex Kroger y hoy voy a hablar con Olga Campoy y Matthew Ray sobre un tema que, yo creo que nos interesa a todos, que es cómo aprender un idioma y, tocaremos también un par de cosas relacionadas con la comunicación. Antes de nada, bienvenidos, Olga. Gracias, Alex, por pensar en nosotros y en Zigurat. Es un placer estar contigo aquí. Muchas gracias, Olga. Hola, Matthew. Lo mismo digo. Gracias por invitarnos y es un placer estar aquí. Hablando de aprender un idioma nuevo, ¿cuál creéis que es el principal reto? Pues mira, yo diría que lo más importante antes de empezar a aprender un idioma es tener claro si realmente quieres y debes aprenderlo. O sea, por ejemplo, la gente se queja muchas veces de que, claro, no tengo tiempo, es muy difícil, pero realmente cuando tienes algo claro que quieres hacer porque sabes que te va a dar un beneficio, sabes que va a cambiar tu vida, vas a encontrar el tiempo. Entonces, lo más importante es decidir, oye, pues ¿para qué me va a servir aprender este idioma? ¿Qué beneficios me va a dar? ¿Estoy dispuesta a dejar otras cosas para priorizar el tema de los idiomas? Y si es así, siempre al final acabas encontrando tiempo. Por tanto, yo diría a la gente que no es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de dificultad, es más una cuestión de tener las ideas claras y eso sí, y priorizarlo y saber que no vas a aprender un idioma de un día para otro, sino que va a requerir tiempo y sobre todo que no es una cosa que empieza un día y acaba en otra fecha, sino que va a ser para toda la vida. O sea, es un proceso de aprendizaje, igual que con nuestros idiomas nativos, ¿no? Empiezas aprendiendo el idioma, escuchando a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad y luego pues lo ejercitas cada día, ¿no? Pues cuando aprendes un idioma nuevo es lo mismo y va a ser pues algo de por vida y por tanto ha de ser algo de lo que vayas a disfrutar. Muchas gracias, Olga. Hablando de aprender un idioma y un poco lo que acabas de comentar, todos tenemos agendas apretadas y con ciertas obligaciones familiares, sociales. ¿Qué fórmula recomendarías para empezar a aprender en este caso? Algo que sea pues efectivo, pero también evidentemente económico. Pues mira, hoy en día hay muchísimos recursos que no cuestan nada, que están en internet o, por ejemplo, en plataformas como Netflix en las que puedes, pues no sé, si te gusta el cine o documentales, pues puedes ver y escuchar muchísimas cosas. En mi caso, por ejemplo, el tema del metro, ¿no? Cuando tenemos que viajar de un lado a otro. Para mí, por ejemplo, escuchar me es muy difícil, porque en el metro hay mucho ruido, tienes que poner los auriculares a tope, y en mi caso no es efectivo, pero hay gente que veo que sí lo hace, ¿no? Pero, por ejemplo, pues puedes leer un rato, o puedes, por ejemplo, algo que cambia definitivamente tu proceso de aprendizaje o la evolución y el progreso, sería nada más escuchar entre 5 y 15 minutos al día. Eso puede hacer una diferencia enorme, incluso aunque no entiendas del todo lo que estás escuchando. Puede parecer un poco a veces frustrante, pero da sus frutos. Para las personas que tienen la necesidad de aprender un idioma, pero necesitan saber palabras clave que se aplican en su sector, pues imaginemos a alguien que trabaja en hostelería, abogados, médicos, pues alguien que necesita un lenguaje muy, muy especializado. ¿Qué recomendarías? ¿Por dónde empezar? Pues mira, normalmente justamente lo que es el vocabulario profesional es la parte más sencilla, porque, por ejemplo, cualquier profesional, ¿no?, de cualquier sector ya conoces tu vocabulario y normalmente también lo conoces en otros idiomas porque a veces has tenido que buscar, pues no sé, alguna información en alguna fuente o, por ejemplo, muchas palabras técnicas vienen del latín, vienen del francés, vienen de idiomas latinos, del griego y por tanto no es muy dificultoso. El tema está en que lo más importante es comprender el idioma, conocer la gramática, las estructuras y luego, una vez ya sabes eso, es buscar ese vocabulario específico, integrarlo ahí. Puedes encontrar glosarios en internet, hay muchos libros publicados especializados en sectores, por ejemplo, pues inglés para ventas, inglés para recursos humanos, inglés para... En fin, que es relativamente sencillo. Quizá el tema más, vamos a decir, más complejo sería con los abogados, porque, claro, en ese caso no es solo el vocabulario técnico, sino que hay una serie de expresiones o de interpretación, ¿no? Porque las leyes, ¿no?, luego son interpretables, que hay quizá a veces es importante o es interesante que a lo mejor la persona tenga un poquito de experiencia en este tema, alguien que te pueda enseñar, pero realmente el vocabulario técnico yo diría que es lo más fácil. ¿Podrías decir que alguien que trabaja en hostelería, por ejemplo, pueda aprender pues el vocabulario específico por su cuenta?
Bueno, no, iba a decir lo que ha dicho Olga antes, estoy de acuerdo con ella, que normalmente lo que encontramos es que la gente, por ejemplo, alguien tiene que hacer una presentación en Alemania en inglés. Va ahí, hace la presentación, incluso sobrevive el momento de preguntas y respuestas, pero luego en la comida, cuando la gente empieza a hablar de familia, de política, de fútbol, etcétera, está totalmente perdido, ¿no? Entonces, has hecho la pregunta ahora de la hostelería. Lo que decía Olga, o sea, que una persona que trabaja en hostelería, si tiene que hacer hostelería en inglés, o sea, que tiene clientes en inglés, la gente se espabila y quizá lo único que saben, por ejemplo, si están intentando aprender inglés, lo único que saben del inglés de hostelería son justamente esas palabras que a lo mejor yo no sé porque no trabajo en el sector, ¿no? Eso es la parte fácil. El problema es que no saben hablar y entender, sobre todo. El problema de la comprensión es un problema importante, porque la gente no se da cuenta que su problema número uno es la comprensión. Piensan, es que no puedo hablar, me da vergüenza, ya, pero tú puedes hablar como Tarzán, y la gente te entiende, pero cuando te contestan y oyes guau, ¿qué haces? ¿No? Entonces... Hablando justamente de eso, de entender lo que te dicen y bueno, un poco a la inversa también. El otro día vi un anuncio de un traductor de bolsillo que, no sé si lo habéis visto, es que básicamente lo que hacía era traducir instantáneamente. Tú le decías algo y dependiendo del idioma que hubieras elegido, pues te lo traducía. ¿Qué pensáis de estos artilugios? ¿Y es el fin de las enseñanzas de idioma, de las escuelas de idioma, o por dónde va a tirar esto un poco? Bueno, podemos empezar a vender esos cacharros si se acaban las clases. La verdad es que yo creo que hasta un punto sí. Por ejemplo, para una persona que de vez en cuando tiene que hablar en inglés, chapurrear, en fin, a lo mejor eso soluciona la vida, pero para comunicación más profunda, por ejemplo, imagínate que te enamoras de una alemana y bueno, no puedes comunicar con esa persona para siempre con un cacharro de esos, es que no... Y la gente al fin y al cabo quiere hablar con personas, ¿no? Entonces, me acuerdo de un estudio hace años al nivel europeo que hablaban de que las empresas podían usar inglés como una lengua franca para comunicar con clientes potenciales, con proveedores, etcétera, pero con el tiempo ese proveedor, ese cliente quería hablar contigo en su lengua materna. Entonces, a la larga, la empresa tenía que o contratar a alguien que hablara ese idioma o aprender el idioma. Pues justamente lo que has dicho de hablar, por ejemplo, a un proveedor en su idioma pues nativo, a la hora de elegir un idioma, Olga, que, bueno, hace unos años oíamos voces diciendo, aprende danés, no, aprende alemán, ahora inglés, ahora japonés. ¿Qué idioma? Bueno, ya sabemos que el inglés es el idioma rey, digamos, pero si tuviéramos que elegir un idioma para el futuro, ¿cuál sería? Pues mira, es verdad que hace años se decía mucho esto. Yo creo que últimamente no se oye tanto, no sé cuál es el motivo. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, si tuviera que darle un consejo a mi hijo, ¿no? Por decir algo, ¿no? O a cualquier persona, yo creo que tienes que elegir un idioma, primero de todo porque sientas una conexión con ese idioma, porque quizá te gusta la cultura, porque te atrae, porque igual te gusta la música que, no sé, que se hace en ese lugar, ¿no? Donde sea, o el cine, o cualquier cosa. Entonces, si te atrae esa cultura, si te atrae ese idioma, te va a generar oportunidades saber ese idioma. Por tanto, no tienes que estar pensando, voy a estudiar, no sé, chino, porque el chino es el futuro, ¿no? Es como antes, no voy a estudiar ingeniería porque voy a ganar mucho dinero, voy a ser arquitecto. Yo pienso que no, que si acabas haciendo o haces lo que realmente te gusta y lo que quieres, eso te va a dar muchas cosas. ¿Qué opinas sobre hablar 5, 6 o incluso más idiomas? ¿Es un poco abarcar mucho y realmente no hacer nada bien? ¿Hablar un idioma bien, 5 mal? ¿O cuál es tu recomendación? Yo creo que es mejor no hablar ninguno mal. O sea, pero mira, yo cuando estaba haciendo mi doctorado, porque estudié la teoría de la adquisición de los idiomas hace muchos años, me acuerdo leer un artículo que tenía una teoría del límite de los idiomas que una persona podría saber. Creo que era 7 o 8. Pero no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay el cerebro, la mente de los humanos es ilimitado. O sea, tenemos unas posibilidades de expansiones increíbles, ¿no? Entonces, recientemente me he tropezado, por decirlo de una manera, con un vídeo en YouTube de una mujer que se llama Lidia, no me acuerdo cómo se llama, Machova, es eslovaca, y es
está en un grupo de políglotas y hay muchas personas en el mundo que se ponen a aprender idiomas, saben 7, 8, 9, 10 idiomas. Y hay un señor que se llama Vladimir Šetkatsky, no me acuerdo cómo se llama, eslovaco también, sabe 15 idiomas. Y 8 de esos 15 idiomas tiene un nivel advanced. Entonces, quién sabe, en 100 años a lo mejor habrá gente que tienen 15 idiomas a un nivel C. Creo que realmente no hay un límite. Ahora, a mí no me satisface saber un idioma a medias. Me gusta saberlos bien. Entonces, pero esto es de cada persona. Yo conozco gente que dice que yo hablo 5 idiomas y luego hablo con ellos en alguno de ellos y digo, bueno, para mí no sería hablar el idioma. Por eso, aprender, hay que definir qué es aprender o saber qué es. Pero yo creo que normalmente es por lo menos un B2, que es un intermedio alto, para poder más o menos funcionar bien en el idioma. Antes hemos hablado del cacharrito este que traduce. En un mundo virtual, pues el tema de la comunicación ya sabemos que, bueno, es cada vez más relevante, más importante. ¿Qué 3 consejos para sobrevivir en el mundo virtual darías, Matthew? Mira, quizá mis preguntas o mis respuestas, perdón, van a quedar muy hippie, pero yo creo que las cosas cambian mucho, pero la evolución humana es muy lenta. Entonces, nosotros, yo creo que un consejo sería cuando estás comunicando en un mundo virtual, ser amable. Es igual quizá que consejos del siglo XIX. De hecho, hace unos meses estaba leyendo un texto de un yayu, bueno, una persona mayor, quejándose de los jóvenes hoy en día. Y yo pensaba que era un texto del siglo XXI, del siglo XIX. O sea, que te das cuenta que las cosas no cambian mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que da igual, es comunicación virtual, pues hay que ser amable y quizá más amable que nunca. Una de las cosas que pasa, mi padre, por ejemplo, está medio jubilado ahora, pero se quejaba de emails que recibía de clientes, que dicen, estas personas me dicen cosas en emails que nunca me dirían en persona. Y es verdad que a veces es muy peligroso el email, entonces cuando digo que hay que ser amable, tienes que ser hiper amable. Y antes de enviar un correo cuando estás un poco molesto, pues leerlo 2 o 3 veces, ¿no? También contesta rápido, contesta lo antes posible, porque una de las cosas que me frustra mucho es cuando la gente no devuelve la llamada, no contesta el WhatsApp, no contesta el email. Tampoco tenemos que estar agobiado con contestar enseguida, pero vamos, que igual que en los viejos tiempos cuando alguien te llamaba y dejaba un recado, pues te llamabas, pues no esperar o pasar de ello, o tener 15.000 correos en el inbox. Y muy importante, creo, es desconectar. En un mundo virtual hay que recordar que la tecnología nos acerca mucho a la gente que estamos muy lejos el uno al otro, pero los que estamos cerca físicamente nos aleja la tecnología a veces. Entonces, creo que está bien ¿no? durante el día pues desconectar y tener unas horas analógicas hablando con la gente directamente y dejar el WhatsApp, dejar el email, en fin. Porque al fin y al cabo la comunicación puedes hacerlo a través de las redes, pero creo que en general, y esto me marca la edad, creo que hay más satisfacción cuando estás hablando con alguien cara a cara. Vamos a pasar al apartado milagros. Bueno, muchas veces pues nos entran un poco las prisas, ¿no? De repente hay una oferta de trabajo, oye, que me piden alemán alto, me piden inglés, y bueno, nos entran las prisas por aprender un idioma nuevo. ¿Cuál sería un poco vuestra recomendación en ese caso? Ya sé que lo óptimo sería pues adelantarse y ser constante y bueno, un poco previsor, pero muchas veces realmente hay gente que dice o aprendo inglés en 3 meses o pierdo la oportunidad o me echan a la calle o bueno. ¿Cuál es un poco vuestra recomendación en ese caso, Olga? El tema está en que cuando te sucede algo así, ¿no? Que te sale una oportunidad y tienes muy poco tiempo, pues en vez de tomarlo como algo bueno, ¿no? Ostras, qué bien lo que me ha pasado porque me va a dar la oportunidad de aprender algo, pues nos estresamos o pensamos que, bueno, qué horror, ¿no? Hemos tenido muchos casos. Han venido profesionales, nos han llamado y es curioso porque dependiendo de la actitud de cada uno, así han ido las cosas. O sea que es verdad que no tenemos tiempo, que bueno, hay veces que tienes mucha prisa porque te surge algo así, pero por ejemplo, yo recuerdo una cosa que siempre recomendamos, es que si realmente necesitas y quieres aprender ese idioma y no tienes tiempo, pues empieza hoy mismo ya. O sea, nada de planteártelo, empezar ya.
Si puede ser con un programa pues personalizado, si puede ser un one-to-one, o sea, un profesor contigo que te ayude. Y eso sí, simplemente a lo mejor haciendo una clase semanal y luego dedicar, igual va a sonar 4 o 5 horas a la semana, pero tú solo. Tuvimos un caso hace muchos años, uno de los primeros alumnos, que recuerdo que tuvo una oportunidad estupenda porque, bueno, aquí comenzó la crisis, estaba en el sector de la, bueno, y sigue estando en el sector de la arquitectura, y se dio cuenta de que o empezaba a hablar otros idiomas para salir fuera o que iba a ser difícil, ¿no? Incluso tenía gente en el estudio, pues bueno, que eran extranjeros, ¿no? Y debía comunicarse con ellos. Y siempre he admirado a esta persona porque él tomó la decisión con mucha determinación, se dio cuenta que era básico para él. Y recuerdo que sí, 1 hora y media a la semana hacía clase con un profesor, de hecho era Matthew su profesor, pero bueno, podría haber sido cualquier persona del equipo. Y un día le pregunté, pero perdona, ¿cómo estás consiguiendo progresar a esta velocidad? Porque podríamos pensar que era una especie de, ¿no?, de superdotado, ¿no? Y cuando me lo contó, pues claro, lo entendí. Pues dedicaba, en su caso, 1 hora al día. O al inicio del día o al acabar el día. Y durante, sobre todo el primer año, luego ya no pudo seguir así, pero bueno, simplemente decía yo nada más 1 hora al día. Cuando me levanto, pues leo un rato, o escucho algún vídeo, o música, o algún trabajo que me ha, bueno, pues alguna tarea que me ha puesto el profesor. Pero realmente su evolución fue, bueno, meteórica. Y yo pienso que es eso, simplemente la constancia y ponerse a ello, ¿no? Y yo diría que es básicamente eso, tomar una decisión, ponerse y listo. No sé si conocéis el libro de Ramón Campayo, el de Aprende un idioma en 7 días. ¿Qué opináis sobre técnicas de este tipo? Ramón Campayo, en primer lugar, es un crack. O sea, que este señor creo que tiene un coeficiente de inteligencia de 193. Hay cosas en el libro que me gusta porque habla del repaso, habla del uso de la imaginación, que son cosas que los humanos no desarrollamos mucho. La memoria, o sea, nosotros, es que mi memoria es muy malo, no sé qué me pasa, es que no lo estamos desarrollando. Si desarrollas tu memoria, si practicas cada día, igual que un idioma, puedes mejorar mucho tu memoria. Entonces, hay cosas positivas. Pero es un libro que presenta una metodología, otra metodología, ¿no? Hay muchas metodologías de aprendizaje de idiomas. A mí, francamente, no me funcionaría. Lo veo, es como muy académico, tiene cosas buenas de memorizar cosas, de usar asociaciones inverosímiles y cosas así para recordar vocabulario, pero es curioso porque en el libro no trata el tema de la comprensión oral. O sea, hay mucha gente que sabe latín, que han estudiado latín, pero no hablan latín. ¿Y cuántas personas? Yo cuando estaba estudiando castellano, pues yo te podía conjugar los verbos, ¿no? El pluscuamperfecto del subjuntivo, del verbo irregular, no sé qué, y fui a Costa Rica y estuve ahí 2 meses y me acuerdo, lo primero que noté es que no entiendo nada. Era como tica, no entendía nada. Entonces, realmente un idioma no es acumular conocimientos y ya está, es más complejo, pero si tú lees ese libro y como decimos en inglés, it resonates with you, te resuena, pues perfecto, pero a mí no lo veo y me parece un poco irresponsable decir que vas a aprender un idioma en 7 días. De nuevo, es decir, defíneme qué es aprender, pero vamos, y hay otros libros en el mercado, hay uno del año 1975, se llama The Memory Book, es un clásico. Para mí, recomendaría ese libro antes porque te enseña cosas como memorizar nombres, números de teléfono, en fin, está como... en fin, pero no quiero machacar a Ramón Campayo porque de verdad es un tío, es un crack, ¿no? Vamos con la pregunta emoji. Bueno, nos aportamos un poco del tema idiomas, del tema inglés en este caso. Matthew, si fueras un emoji, ¿cuál serías y por qué? Bueno, que sería el que está guiñando, creo que se dice, con la lengua sacada, porque soy una persona muy seria, pero tengo un sentido de humor muy sarcástico. Entonces, muchas veces en mi vida me encuentro diciendo, no, perdona, era una broma. Porque digo una broma muy sarcástico con la cara de mala leche y piensan que hablo en serio. Entonces, ese emoji, ¿no? Haciendo esto, para mí dice, es broma. Entonces, quizás es el que mejor me define. ¿Y en tu caso, Olga? En mi caso yo creo que sería el de la sonrisa, porque creo que, bueno, me sonrío fácilmente, no me cuesta nada, sobre todo cuando me comunico con los demás, me gustan las personas y me gusta eso, ¿no? Pues conectarme. Creo que la sonrisa es una manera de conectar, pues increíble. Pero realmente ese es con el que me siento más identificada, pero me gustaría ser el emoji de ese que se troncha, ¿no? Llorando o con una carcajada tremenda,
porque me gustaría tomarme la vida menos en serio. Creo que a veces que me tomo todo demasiado en serio y me gustaría, pues eso, relajarme un poco y carcajarme más de la vida. Creo que está bien. Vamos con el apartado de retos. Si tuvierais que darme 3 titulares solamente sobre cuáles son los 3 retos y bueno, los 3 principales retos que tenemos en la sociedad y en los negocios actualmente, ¿cuáles serían? Un reto que tenemos es que hoy en día hay muchísima información, una locura, y creo que hay poca formación. Y entonces, o poca o con poca profundidad. Y entonces esto puede ser un problema, ¿no? Estamos todo el día, pues bueno, viendo qué está pasando, redes sociales, hay bombardeo constante, ¿no? Y esto a veces pues hace que pierdas el foco, que te distraigas y en vez de estar pues trabajando o profundizando en temas realmente valiosos, pues estás un poco pues perdiendo el tiempo y escuchando, leyendo cosas que a lo mejor ni son ciertas siquiera, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que hacer algo, ¿no? Dejar un poco aparte la tanta información, no creo que sea tan importante, y pasar más a estar más formado o como mínimo más consciente. Y luego otro tema también, bueno, que me preocupa es el tema de la sostenibilidad a nivel general. Creo que la solución sería pues simplemente ser un poco más conscientes en cada acto, en cada cosa que haces, pues ponerle conciencia, ¿no? Esto que voy a hacer, ¿qué impacto va a tener, no? Tampoco sin volverte loco, no podemos estar analizando cada cosa que hacemos o a cada segundo. Y una tercera cosa, pues, por ejemplo, el tema del estrés. Todo el mundo nos quejamos mucho de que vamos muy cansados, estresados, etcétera. Pues creo que también pues dedicar tiempo a estar más presentes, a bueno, quizá hacer un poco de meditación, quizá estar más en contacto con otras personas. Igual pues estar, no sé, hablar con tu vecino cuando te lo cruzas por la calle. O cuando conoces a alguien en LinkedIn, pues invitarle a un café también, ¿no? Y conocerle en persona. O como, por ejemplo, tenerte aquí a ti, ¿no, Alex? Que nos hemos conocido virtualmente y hoy estás aquí, ¿no? Pues yo creo que eso, que ese estrés, creo que podría ser, bueno, muy bien reconducido, pues simplemente con el trato con otras personas, con los demás y explicarnos qué nos pasa. Y pienso que cuando explicamos, hablamos, nos escuchamos, pues las cosas mejoran, van mejor. Matthew, ¿un consejo que darías a una empresa que esté pasando por un mal momento? Bueno, yo creo que lo más importante, y vuelvo al tema de la mente, tienes que intentar mantener una perspectiva positiva. No ganas nada, no hay nada positivo de empezar a esperar lo peor. Entonces es muy difícil a veces cuando estás en medio de una crisis, pero intentar sentir, dar las gracias por lo que sí está yendo bien y intentar salir de ese bache de pensar muy negativamente. Y si una empresa que está sufriendo una crisis, pues hay que intentar ser positivo, pero también pedir ayuda. A veces la gente, cuando tenemos un problema a nivel individual, una empresa, miramos el ombligo, no queremos admitirlo, en fin. Se puede pedir ayuda externa o incluso de los mismos compañeros de trabajo, los empleados. Y Olga, ¿un consejo que te gustaría haber recibido hace unos 20 años? Por ejemplo, que me hubieran animado a centrarme más en mis fortalezas. Yo hace muchos años, cuando yo era joven o más joven, siempre se hablaba de, bueno, ¿no? Si tienes alguna cosa que no eres muy bueno, pues tienes que, ¿no? que procurar pues mejorar en aquello, ¿no? Y creo que ha sido una obsesión mía, pues eso, querer ser buena en todo, ¿no? Y eso es imposible. O sea, uno puede ser muy bueno en algo, pero en todo no. Y entonces eso me ha robado mucho tiempo y me ha robado mucha energía y me ha frustrado. Y yo pienso que si, bueno, no hace falta, no voy a volver a empezar, eso ya ha pasado, es una experiencia, perfecto, pero procuro cada día ahora ver qué fortalezas tengo y centrarme más ahí. Y no pensar, oye, en esto no soy buena, bueno, pues soy buena en otras cosas, ¿no? Pero creo que esto me hubiera ayudado mucho haber sido consciente hace años, bueno, más vale tarde que nunca. Y creo que sería eso. Y esto tiene conexión con no analizar tanto las cosas, ¿no? O sea, bueno, no pararme tanto a analizar, oye, pues arriesgar más, atreverme. Y yo pienso que aunque nos hacemos mayores, que van pasando los años, pero que creo que siempre se puede aprender y se pueden hacer cambios, siempre. Estoy convencida. Muchas gracias, Olga. Para terminar, 3 líneas un poco sobre la charla que os lleváis y no sé si tenéis algo más que añadir. A ver, no sé si es algo que realmente viene de lo que hemos hablado, pero yo quería volver a enfatizar la importancia del poder individual. Estamos hablando de aprender idiomas y de verdad he visto gente que pensaba que tenían un problema con los idiomas, que tenían un defecto genético o algo, en fin, que realmente convencidos de que no podían aprender idiomas y lo consiguen.
pero lo consiguen a través de, primero, convencerse a sí mismo mentalmente que pueden hacerlo, creer que pueden hacerlo, no dejar que los resultados del pasado dictan el futuro. Y estamos hablando de algo un poco superficial, entre comillas, los idiomas, pero en la vida en general creo que es así. Creo que tenemos muchos pensamientos autolimitantes y no. Y entonces vamos a pedir ayuda externamente, pero primero creo que podemos hacer muchas cosas y volviendo a los idiomas, vamos, que yo he visto milagros de gente que aprende muy rápidamente. Incluso Vladimir, que sabe 8 idiomas, claro, es eslovaco, pero aprendió ruso en 3 meses para hacer una conferencia, invirtiendo 5 o 8 horas al día. Era algo, pero vamos, que pudo, no sé qué nivel consiguió, pero vamos, que lo podéis hacer. O sea, que a veces la gente simplemente no creen que pueden aprender un idioma. Empiezan las clases, sí, inglés, y a veces les pregunto en la first class, ¿cuántos aquí creen que pueden mejorar su nivel? Y muchos no lo creen. O sea, lo hacen porque la empresa está pagando, pero en el fondo ni creen en el subconsciente que pueden subir su nivel porque llevan 15 años sin éxito. Muchas gracias, Matthew. Olga, 3 palabras clave, 3 líneas o algo más que añadir. Simplemente agradecerte mucho que hayas venido, porque a mí, por ejemplo, me ha servido en estas preguntas pues para reflexionar, para pensar sobre temas que pueden ser los idiomas o otras cosas más generales, ¿no? Entonces pienso que todo lo que sea pues comunicar a otras personas pues ideas, pensamientos positivos, no sé, creo que es bueno y creo que es muy necesario. Y por tanto, pues nada, te agradezco y te felicito por este proyecto de los podcasts que estás llevando adelante. Muchas gracias a vosotros y sobre todo por vuestro tiempo, vuestro conocimiento y como siempre digo, que nos busquen por las redes. Nos podéis encontrar por LinkedIn, evidentemente, también por Twitter, @podcastnp y a mí por alexplkr. Y vosotros estáis por LinkedIn, evidentemente. Sí, nosotros personalmente, obviamente en LinkedIn nos podéis encontrar Matthew Ray y Olga Campoy, y también la empresa, la Zigurat Escuela Corporativa de Idiomas. La dirección de web es www.zigurat.es, Zigurat con 2 Gs. Y la verdad es que tenemos un nombre un poco extraño, pero la verdad es que cuando decidimos poner este nombre, la gente nos decía que, jolín, que empieza por Z, no os va a encontrar nadie, ¿no? Porque claro, antes de la tecnología, pues todo iba, ¿no?, alfabéticamente, los listines, hoy en día da lo mismo, ¿no? Porque tú pones en Google cualquier palabra y ya está, ¿no? Pero nos decidimos por este nombre porque un zigurat es una torre escalonada. Había algunas en la antigua Babilonia y eran torres con una base muy sólida, cuadrada, escalonadas, donde al final pues encontraba un observatorio astronómico o a veces una diosa para adorar. Y nos encantó por la idea esta, ¿no?, de ir progresando, ¿no?, la idea de tener una base sólida y de llegar poco a poco, ¿no?, a ir consiguiendo unos niveles, un conocimiento. Y pensamos que era una buena metáfora pues para nombrar nuestra escuela corporativa. Y por eso nos llamamos así. Pero bueno, cada vez más la gente, hay más empresas con Z, sobre todo muchas startups, y creo que ya nadie se extraña tanto. Al principio sí que realmente cuando decíamos el nombre pues nadie lo entendía, ¿no? Pero no ha sido ningún impedimento. Muy bien, pues muchas gracias a los dos y hasta la próxima. Gracias.